Usualmente, cuando hablamos de tráfico humano, asociamos esto exclusivamente con explotación sexual. Sin embargo, hay otra categoría incluida dentro del término tráfico humano y es la categoría de explotación laboral. De eso vamos a hablar el día de hoy, sobre las visas T, quiénes cualifican. Si te gusta esta información, suscríbete a nuestro canal. Soy la abogada Sheila Rivera. Bienvenido a Tu Estrategia Migratoria. Comencemos por explicar qué es una visa T y cómo ayuda en el tráfico humano a las víctimas. Una visa T es una visa, una categoría de visa dentro de la ley migratoria que se creó específicamente para proteger a víctimas de explotación sexual y víctimas de explotación laboral. Desafortunadamente, los humanos a veces usan ventajas y estrategias para atraer inmigrantes a Estados Unidos. Y una de esas estrategias es promesas de labor, promesas de que si vienes conmigo te saco una visa, me sacas las strawberries de la finca, o me ayudas con las 2 casas que tengo, o me ayudas te contrato de cocinera, yo te saco la visa, no te preocupes, trabajas con 6 meses para mí. Luego te regresas a tu país y la gente usualmente, un inmigrante no hubiera venido a Estados Unidos si no hubiera sido bajo esa promesa de empleo o bajo una promesa de un casting, de que si entras conmigo, yo tengo una compañía de modelaje, yo te puedo hacer modelo en Estados Unidos, tú tienes el perfil, y entonces la gente pues se le llena la cabeza de todas estas fantasías y se creen que les van a cumplir y las van a hacer modelos en compañía de modelaje. Y resulta que ya cuando la persona entró a Estados Unidos, bajo esa promesa de empleo o bajo esa promesa de hacerlo una modelo, pues resulta que no era así. Cuando entran acá, se dan cuenta de que no había ninguna compañía de modelaje o no había ninguna finca, en el ejemplo hipotético que estamos dando. Entonces, ¿qué sucede? Ya cuando la persona está acá, ya es muy tarde. Entonces, las personas que los invitaron usualmente suelen hacer conexión en línea, porque todo esto, o la persona fue para allá y estaba haciendo un casting o reclutando a otro país, o simplemente la persona estaba aquí dentro de Estados Unidos y fue llamada a un casting dentro de aquí de Estados Unidos y pues bajo la promesa de que había un beneficio laboral o de alguna naturaleza para esa persona. Y es una trampa, es lo que es. Pero ya cuando la persona se da cuenta que es una trampa, ya está en las garras de la persona que lo invitó. Entonces suena algo muy bonito y luego termina siendo una esclavitud, porque básicamente tráfico humano o tráfico laboral es que alguien te usa de esclavo y se beneficia de tu cuerpo o de tus labores y no te da una paga a cambio. Entonces, cuando una persona está así por un patrón de días, que no es un incidente aislado, porque si fuera un incidente aislado, pues es un día, un mal día. O si fuera un incidente aislado, pues es una simple, ¿verdad? Como decimos el Código Penal, sería una violación. Pero no es un evento aislado, es un patrón recurrente porque esa persona te esclavizó, te hizo su esclavo, no te da libertad de tú salir de su predio, de su residencia o del lugar donde estás. Ya ahí estás atrapado, ya ahí la persona víctima se siente que es vulnerable, que no tiene poder contra esta otra persona y ya se da cuenta que ya está en peligro, porque han pasado semanas, han pasado meses, la persona es, la mayoría de las veces, agredida y obviamente pues le roban la identidad, si la persona tenía licencia o papeles, pasaporte, el traficante o la persona que abusa de la persona que es víctima, pues usa todo lo que tiene a su poder para evitar que la persona se vaya. Y pues le remueve celulares, llaves, tumba páginas de internet para que cortan todo tipo de comunicación con el mundo exterior. Y en otros casos más severos, pues las drogan a las personas. Intencionalmente le inyectan cosas en su cuerpo que la persona no ha consentido a que tener una inyección o drogas en su cuerpo y empiezan así a hacer
esclavizadas para beneficio de la persona que lo está traficando, ya sea beneficio sexual o beneficio laboral. Entonces, ¿qué es una visa T? Una visa T es una visa que le da un beneficio a un inmigrante específicamente para obtener un estatus migratorio, una protección legal y restaurarle su identidad legal basada en, número uno, que la persona reporte el incidente de tráfico a las autoridades. Tiene que haber en la mayoría de los casos un reporte a la policía para que te cualifique el gobierno de inmigración y darte una visa T. El caso de menores o casos más vulnerables, pues a veces no es necesario, pero por lo general si es un adulto se requiere un reporte a la policía para dar detalles de quién fue la persona que te esclavizó, quién fue la persona que no te dejó libre por un año en una finca y te usó, ¿verdad?, de maneras que no eran humanas, son condiciones antihumanas. Entonces, eso es una visa T, básicamente se tarda un año aproximadamente en uno en pedirla al gobierno de inmigración. El gobierno de inmigración hace una evaluación si la verdad, si cumpliste con el requisito del reporte a la policía, si tienes daños graves, si tienes evidencia contingente, evidencia clara y convincente es el estándar legal que te piden. O sea, no puede ser una historia fabricada, tiene que ser de verdad una historia de alguien que ha sufrido y ha vivido esto. Entonces, el gobierno de inmigración te da esa visa T por 3 años y luego después de estar 3 años en categoría de visa T, la persona se podría cualificar para una residencia permanente y en un futuro un ciudadano americano. Una de las visas que más me gusta hacer y que más me apasiona y más me gusta ayudar es esta misma categoría, es la visa T. La visa T, lo que más tristeza me da también es que mientras la persona está pasando por ese proceso de grooming, como le dicen los americanos, pero grooming es cuando el traficante o el abusador está poco a poco cortando conexión con su mundo exterior y está haciendo solamente una persona que dependa de él o de ella, que dependa exclusivamente de esa persona. Las personas cuando están pasando por esa etapa no lo registran, no asocian que están siendo aisladas. Es una técnica del abusador que lo aísla, le quita el teléfono, le quita todos los documentos de identidad. A veces usan muchas tácticas de manipulación. A veces sí dicen, no, es que sí vas a llegar al casting, pero primero tienes que hacer este trabajo. Y después que hagas este trabajo, te vamos a escoger para hacer el casting. Siempre hay una promesa de que se va a cumplir con lo que originalmente las hizo llegar a esa invitación. Pero esa promesa nunca llega y pasan los años, los meses y ahí la gente empieza como a cuestionarse. Yo creo que no me van a cumplir la promesa, yo creo que esto era una mentira porque él no me quiere hacer el casting o no me quieren llevar a la finca donde voy a trabajar, etcétera. Pero ya cuando la persona se empieza a dar cuenta de que era una falsedad o la promesa era falsa, pasan más de 6 meses, pasan años. Entonces, eso es lo que más me da tristeza, pero por eso es lo que más toca mi corazón y eso es lo que nos motiva a ayudar a este tipo de personas, porque estuvieron atrapadas bajo una falsa ilusión de que sí le iban a cumplir esa promesa y la ley migratoria, como es muy común en esta área, entra a restaurar y a darle a motivo de humanitariamente a las personas que han sido víctimas de esto, les entra a restaurar un estatus migratorio por el daño que han sufrido. Es importante que entiendan que para cualificar para este tipo de visa, para la visa T, no importa la forma en que entraste al país, no importa el historial que tuviste antes, incluso este tipo de visa te borra o te perdona órdenes de deportación, te perdona ciertos delitos si hubieras habido cometido algún delito en el pasado, porque es humanitaria y ese es el propósito de la visa, ayudar a la persona que sufrió este tipo de esclavitud. Y lo más importante en este tipo de visa es el testimonio, la declaración de la persona que fue víctima de este proceso. Un testimonio y tu historia de cómo fue y que tú puedas ser lo más clara, lo más certera posible, porque a veces la persona pues ha sufrido mucho, tiene muchos traumas y quiere no recordar o no se acuerda en etapas coherentes de que no recuerdo si esto sucedió primero, luego si después, porque los traumas te impiden recordar todo, pero para eso nosotros estamos, para ayudar a las personas a encontrar otra vez su identidad, su coherencia, su historia, para rescatarlos de ese pasado y
regresarles su futuro para que ellos puedan vivir con un nuevo propósito, no basado en el dolor de lo que vivieron, sino basado en la esperanza de un futuro mejor, libre de todo ese pasado de dolor. Entonces, eso nos toca mucho en el corazón. Incluso nosotros hicimos una fundación, Fundación Sheila Rivera se diseñó. Fue un mandato de Dios realmente, porque me dijo Dios, como fui muy bendecida esta ciudad de Houston, me pongo un poco emocional porque ciudad de Houston me ha bendecido, yo he podido florecer en esta ciudad, he podido ayudar a mucha gente. Entonces Dios me dijo, así como yo te he ayudado a crecer, yo quiero que tú ayudes ahora a personas que estuvieron en una posición similar a la que tú estuviste. No es que fui traficada, pero sí conozco el dolor, he sido abusada, he vivido, conozco el dolor de la carne. Entonces, mi deber, como en honor a Dios, es regresarle esperanza a personas que han estado en esa posición de dolor, regresarles esa esperanza de que pueden restaurar su futuro, de que sí hay salida, de que aunque hayan vivido eso, sí pueden volver a hacer los sueños que tuvieron, los pueden volver a vivir. Porque si Dios lo hizo conmigo, lo pueden hacer con otras personas también. Así que si les gustó esta información, compártesela a alguien que sepa que se pueda beneficiar de esta información, y no olviden de suscribirse a nuestro canal. Soy la abogada Sheila Rivera, y además de suscribirte a nuestro canal, te invito a que seas parte de este proyecto. Te comparto el enlace de la fundación en la descripción para que así ayudes a restaurar una vida si esta información te tocó tu corazón.